Kiko, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué panoramas ves? A ver, primero te quiero preguntar de esto, de lo que acabo de mencionar, ¿no? Porque no es una isla de lo que sucede en el mundo, pero parece que Argentina, digamos, por lo menos el debate es con un discurso antipolítica, etcétera, etcétera, ni siquiera, digamos, le toca los talones a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estamos viviendo una etapa bastante particular. Yo creo que la pandemia, lo dije desde el minuto cero, ha puesto en crisis las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales del mundo occidental. Uh-huh. Y de alguna u otra manera eso te obliga a replantearte absolutamente todo. La nueva normalidad de la que tanto se habla implica seguramente una nueva conformación de los factores del poder, también una nueva conformación de las relaciones entre las personas, y es probable que también una nueva conformación de la relación entre el Estado y la sociedad. Y eso tiene una influencia directa en la cultura política, en las manifestaciones individuales y en los modos de concebir inclusive la comunidad. Uh-huh. Cuando aparece este tipo de pandemia que sacude a la humanidad, cuando aparece este tipo de pandemia que genera un proceso incipiente de miedo y de fobias y de desconfianza, lo primero que tiende a resquebrajarse si no hay vínculo sólido es la idea de vivir en comunidad. Uh-huh. Y la idea de quebrar la vida en comunidad te lleva, digamos, a un escenario en donde el individualismo, el sálvese quien pueda, terminan predominando en el corto plazo y fracasando obviamente en el largo plazo y en el mediano plazo, haciendo que la sociedad fracase. Por eso yo creo que la política está más que nunca llamada a tener ejemplos concretos de donde aferrarse, a generar ámbitos de discusión participativa y hacer básicamente que podamos tener expresiones desde la política uh-huh. que nos permitan no quebrar el espíritu colectivo de la comunidad y no hacer que impere la idea de que se salve quien pueda. Uh-huh. Eso, llevado a la idea de la política, bueno, presenta situaciones de extrema, a veces, radicalización, digamos, ¿no? Por izquierda o por derecha. Y bueno, es lo que de alguna u otra manera estamos viendo en algunos ejemplos del mundo. En la Argentina, generalmente los procesos han sido siempre más atenuados porque el surgimiento de fuerzas populares de centro-derecha como el radicalismo, de centro-izquierda como el peronismo, pero con fuerte raigambre popular, ha hecho que las posiciones siempre queden enmarcadas dentro de situaciones más moderadas. A pesar de eso, hoy vemos el surgimiento de partidos o de fuerzas políticas más vinculadas a la izquierda más dura o a la derecha más dura, que si bien no tienen un gran caudal electoral, expresan el sentir de una porción de la sociedad y hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar la discusión, digamos, ¿no? Sin conmoverse, pero tampoco sin descuidarse. Vamos al tema en cuestión. Digamos, me pareció sumamente interesante el planteo de darle rango ministerial al deporte, porque el deporte es inclusión, porque el deporte, a ver, la dirigencia política ya sabe, digamos, que esta receta repercute directamente en el territorio. Muchos chicos tienen oportunidad no solamente de practicar algo que da salud, sino que quizás pueda ser inclusive una salida de la exclusión, ¿no? De estar fuera del sistema. Genera comunidad, como vos mismo decías. Dame el espíritu de la ley, del proyecto de ley que estás gestando. El espíritu de la ley es transformar la Secretaría de Deporte, que es una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, en un ministerio. Es jerarquizar la política deportiva de la provincia, apostar a un proceso de política pública de 10 a 20 años, es básicamente vincular estrechamente el deporte con la educación, con la salud y con la ciencia y la tecnología, es hacer que los deportistas de la provincia de Santa Fe sean parte de las decisiones políticas del Ministerio de Deporte, creando una comisión de atletas, es mejorar a 5, 10 o 20 años la infraestructura deportiva,
y es invertir en un área que para mí permite ahorrar en otras. Si tenés gente que hace deporte y si fomentás el deporte de pequeño, es probable que ahorres mucho dinero en salud, es probable que ahorres mucho dinero en policía, es probable que ahorres mucho dinero, digamos, en tener que estar saliendo corriendo detrás de los problemas de la falta de chicos en las escuelas. Por eso me parece que el deporte no solamente es salud en términos de la prevención de enfermedades, sino también genera hábitos, genera comunidad, valores, inclusión, y nos pareció esencial que la provincia de Santa Fe, que es cuna y pionera de deportistas exitosos, tenga una ley que jerarquice el deporte y lo traslade como política pública. Y es una ley que además yo la vengo discutiendo con amigos, como tenemos todos en la ciudad de Santa Fe, que se dedican amateur, profesional, olímpico, paralímpicamente al deporte, y es de ellos, digamos, ¿no? Yo creo que en este caso la política está haciendo lo correcto, que es trasladar las herramientas para que los propios protagonistas, que son los deportistas, los clubes, las federaciones, los entrenadores, pergeñen, piensen una ley que contemple todas las necesidades y las demandas del deporte santafesino en todas sus categorías y los vinculen a temas como la educación formal, como la salud, como la profesionalización y obviamente también, vuelvo a repetir, como parte del deporte federado, que es un tema también que en la provincia de Santa Fe tiene mucho que ver. Me ha tocado en más de una oportunidad tener que apoyar casi en soledad a algún deportista que tiene que ir a hacer una competencia internacional. Hemos tenido deportistas olímpicos o con condiciones de ser olímpicos que no han llegado porque le faltó recursos, infraestructura. Bueno, transformemos las cosas, salgamos de la idea de que nunca se puede revertir eso y tengamos un proceso sostenido de inversión a mediano y largo plazo para que el deporte sea uno de los factores que nos permite ordenar la vida y ser una sociedad mejor. De hecho, la sociedad del primer mundo apuesta mucho por el deporte y vaya uno, si no lo sabe, en las universidades estadounidenses te exigen básicamente, además de estudiar algo, a elegir un deporte. En Alemania el deporte es política de Estado, y los resultados están a la vista, ¿no? Sí, las potencias mundiales, digamos, pasa esto, y también en muchos países que vos lo ves, digamos, luego, digamos, en los Juegos Olímpicos, con el medallero, como están dentro de los 10 primeros, ¿no? ¿Cómo fue la recepción justamente de todos los deportistas que avalan este proyecto? Porque acá tenés nombres importantísimos a nivel mundial. No, la verdad que estoy contento. Hicimos una primera reunión con federaciones y clubes, te diría con más de 70 federaciones de toda la provincia de distintos deportes. El martes pasado hicimos una reunión con deportistas, nucleamos más de 110 deportistas de distintas disciplinas, muchos de disciplinas novedosas, otros deportistas consagrados, que estuvo Neri Pumpido, estuvo el Chapo Noción, y estuvo Germán Charaviglio, estuvo Luciano De Checo, que tenía que jugar al vóley en Italia el otro día y estaba en el Zoom aportando, a gente de waterpolo, gente de la selección argentina de softball, de la selección argentina, de Roberto Batión, que jugó en Unión, Matías Donet. La verdad que muy orgulloso. Maca Sánchez, que es una persona que ha llevado un emblema al profesionalismo. La verdad que muy contento, agradecidos y vuelvo a repetirte, con la idea de comprometernos en empujar de esta ley para que el deporte santafesino tenga una oportunidad de ser realmente un ámbito mejor del que es hoy, ¿no? ¿Y tus colegas? Bueno, mis colegas yo creo que están empezando a ver la ley y yo tengo expectativa de que la ley avance. No pretendo quedar en los anales de la legislatura como el autor de la ley del Ministerio de Deporte. Pretendo que los deportistas tengan una ley y sean recordados ellos por haber empujado una herramienta institucional que les permita mejorar ostensiblemente la política pública deportiva de la provincia de Santa Fe. Te lo doy con un ejemplo puntual. En el año 2019 la Secretaría de Deporte recibió 250 millones de pesos para todo el año. Y el ministerio que menos recibió, que fue el de producción ese año, recibió 1.200 millones. Es decir, que saltar a un rango de ministerio no solamente te da más jerarquía institucional, sino que fundamentalmente te da más recursos para que vos puedas invertir, para que vos puedas
desarrollar y para que vos puedas tener una política deportiva sostenida en el tiempo, que no digo que en 5 meses dé vuelta la taba, pero que en el transcurso de unos años te permita realmente apostar por una provincia pionera en el deporte argentino y con un nivel de infraestructura y de recursos que hoy no tiene. Te saco de este tema y la última pregunta es sobre el encuentro que tuvo el presidente con la corriente nacional de la militancia. ¿Qué significa? A ver, lo hablábamos fuera de cámara, pero lo quiero decir. ¿Qué significa, digamos, que el Chivo Rossi, nada más y nada menos, que es uno de los dirigentes que generó mística y que ha sido parte de los procesos del kirchnerismo, tanto de Néstor como de Cristina, esté al lado del presidente en esa reunión de militancia? En donde también debo decir se está notando bastante internismo de lo que alguna vez dijo Aníbal Fernández de Fuego Amigo, ¿no? Lo tratan de tibio al presidente, renuncia a una embajadora. Es todo un gesto de lealtad eso. Lo que ha hecho nada más y nada menos que el Chivo Rossi y otros ministros, por supuesto, ¿no? Mirá, yo creo que el campo nacional y popular, el peronismo está plenamente convencido de que hay que apoyar, defender y valorar la gestión de Alberto Fernández. Nosotros tenemos un presidente hoy que conduce el país y que además le toca conducir nuestro espacio político y lo respaldamos plenamente. No es tiempo de estar mirando, digamos, cuáles son las diferencias, sino más bien cuáles son las coincidencias que tenemos entre todos los que formamos parte del Frente de Todos. Gobernar en coalición implica básicamente un gran acuerdo en algunas cosas, inclusive en las que vos no podés estar de acuerdo con algunos de los que forman parte de la coalición. Yo creo que el peronismo, que es la fuerza mayor de la coalición del Frente de Todos, tiene que tener un apoyo claro, concreto, sincero, directo sobre la persona de Alberto Fernández y sobre la persona de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que estamos sorteando una etapa muy dura en donde el presidente ha hecho un esfuerzo enorme para que la Argentina enfrente esta pandemia de la mejor manera posible. Hemos hecho un proceso enorme y un desgaste fuertísimo por parte del Estado para llegar a todos lados de los sectores de la economía, para arreglar el frente externo con los acreedores, para tener mayor capacidad de respuesta sanitaria. Y yo creo que lo que Agustín ha hecho y lo que estamos haciendo todo lo que formamos parte del Frente de Todo es apoyar incondicional y restrictamente la gestión de Alberto, porque para nosotros no hay otro camino y porque para nosotros es el mejor camino. Uno podrá estar de acuerdo, algunos con algunas medidas más, algunos con otras medidas menos, pero sin lugar a dudas aprender a vivir en coalición implica básicamente, vuelvo a repetirte, ponernos de acuerdo en el modelo argentino que queremos para el desarrollo de nuestra patria, apoyarlo y darle para adelante, porque la verdad es que sinceramente lo único que tenemos claro en la Argentina hoy, quienes formamos parte del Frente de Todo, que el camino es porque si no, el camino es el que eligió la Argentina en los últimos 4 años y es demasiado costoso para el pueblo, a raíz del hambre, a raíz de la desesperación, a raíz de la timba financiera. Y yo creo que eso tiene que ser motivo suficiente para que en esta etapa, que no es una etapa normal, te diría que es una etapa con una coyuntura excepcional, apoyemos al presidente, estemos cerca de él, confiemos plenamente en lo que está haciendo y seguramente a partir del año que viene, cuando la economía empiece a repuntar después de una situación muy dramática como la que estamos viviendo, los resultados van a empezar a ser otros. Después, analistas, comentaristas, Fuego Amigo, yo creo que hay en todos los espacios políticos, forma parte del folclore, no creo que sea un tema que tenga que opacar la gestión del presidente, ni mucho menos nuestro apoyo hacia él, ¿no? La última cortita, más allá de que todavía no se ha enviado el presupuesto en la provincia de Santa Fe, habitualmente siempre va de la mano con el presupuesto a nivel nacional. Los parámetros del dólar a 106 pesos, hacia 106 pesos, digo, en un crecimiento de 5 puntos. La inflación también, que está en el orden de los 26, 27 puntos. ¿Esos parámetros son reales, digamos, de la Argentina que viene, pensás vos? ¿Y cómo puede repercutir en el presupuesto que tienen que aprobarse acá en la provincia de Santa Fe, no? Yo creo que son parámetros reales. La Argentina tiene que pensar un presupuesto el año que viene razonable, un presupuesto que le permita
generar básicamente recuperación económica. Estamos convencidos que la recuperación económica es sobre la potencia del trabajo y la producción. Y estamos convencidos básicamente que los parámetros que está pensando el ministro Martín Guzmán son perfectamente realizables en una etapa en donde vamos a salir seguramente de una situación muy incómoda y vamos a poder empezar a pensar en Argentina en un escenario de una nueva normalidad con las variables que el presupuesto contiene. Después, yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional en función de la defensa de la producción y el trabajo, porque también es verdad que hay otros sectores que juegan interesados en que a la Argentina no le vaya bien, y son los sectores que generalmente generan corridas cambiarias, desestabilización económica, remarcación de precios. Bueno, a esos sectores hay que tratar de enfrentarlos con más trabajo, con más producción y con un conjunto de sectores con los que hay que hacer una alianza estratégica para que los parámetros del presupuesto sean reales y fundamentalmente la Argentina tenga un proceso de recuperación en dos frentes, la producción y el trabajo. Si no, vamos a estar complicados, digo, ¿no? Gracias, Kiko. Un abrazo enorme. Abrazo. Chau, chau.